A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El piso de la fábrica. David Matisse se ajustó las gafas de seguridad mientras la prensa industrial cobraba vida con un estruendo, sus masivos brazos hidráulicos aplastando otra lámina de acero para darle forma. La planta de fabricación de Riverside había sido su lugar de trabajo durante 3 años, muy lejos de las operaciones encubiertas que una vez habían definido su existencia. El martilleo rítmico del metal resonaba en el cavernoso piso de la fábrica, un latido constante que se había convertido en la banda sonora de su nueva vida. A sus 42 años, David se comportaba con la tranquila confianza de un hombre que había visto los rincones más oscuros del mundo y había salido de ellos con cicatrices, pero sin quebrarse. Sus colegas lo conocían como un trabajador fiable que era reservado, siempre puntual, que nunca se quejaba. Lo que no sabían era que debajo de su camisa de trabajo azul yacía un tatuaje que haría que los criminales más duros cruzaran la calle, una serpiente negra enroscada en una daga, la marca de la División Eco, la unidad más clasificada de las operaciones encubiertas militares. Matisse, la voz de Ryan Thompson, el gerente de la planta, se abrió paso a través del ruido industrial. A sus 38 años, Thompson era todo lo que David aparentaba no ser: pulcro, ambicioso, con un cabello rubio perfectamente peinado y un traje que costaba más de lo que la mayoría de los trabajadores ganaba en un mes. Había sido ascendido a gerente de la planta hacía apenas 6 meses, trayendo consigo nuevas políticas y una actitud condescendiente hacia los trabajadores de planta. David levantó la vista de su puesto, limpiándose el sudor de la frente. «Sí, jefe». «Linda necesita verte en RR. HH. Algo sobre tu paquete de beneficios». La sonrisa de Thompson era forzada, ensayada. Había algo en sus ojos que los entrenados instintos de David detectaron de inmediato, la mirada de un depredador evaluando a su presa. David asintió y se dirigió hacia las oficinas administrativas, pasando por el laberinto de maquinaria y cintas transportadoras. La fábrica empleaba a casi 200 personas, y David conocía a la mayoría por su nombre. Eran buena gente, trabajadores esforzados que dependían de sus empleos para alimentar a sus familias. Era una de las razones por las que había elegido este lugar después de dejar atrás su vida anterior. Linda Riley, ahora Linda Matisse, estaba sentada detrás de su escritorio en la oficina de recursos humanos, con su cabello castaño rojizo recogido en un moño profesional. A sus 35 años, seguía siendo hermosa, aunque algo había cambiado en su comportamiento en los últimos meses. Donde una vez hubo calidez en sus ojos verdes cuando lo miraba, ahora había algo más. Distancia. Cálculo. David, siéntate, dijo sin apartar la vista de la pantalla de su ordenador. Necesitamos discutir algunos cambios en tu cobertura de seguro médico. Él estudió a su esposa de 8 años mientras ella hablaba de deducibles y límites de cobertura. Se habían conocido en una cafetería de la ciudad cuando él estaba en transición de su carrera militar. Ella trabajaba como asistente legal entonces, ambiciosa y amable. Su noviazgo había sido rápido, y su matrimonio había sido el ancla que lo ayudó a encontrar estabilidad en la vida civil. Pero últimamente, ella había estado diferente. Trabajando hasta tarde, atendiendo llamadas en privado, llegando a casa con el aroma de una colonia cara que no era la suya. El entrenamiento de David le había enseñado a notar detalles que otros pasaban por alto, y Linda había estado proporcionando muchos detalles que notar. «¿Eso es todo?», preguntó él cuando ella terminó su discurso ensayado sobre los cambios en el seguro. Finalmente lo miró, y por un momento, él vio un destello de algo. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? Desapareció rápidamente, reemplazado por un desapego profesional. «Eso es todo por ahora. Tendré la nueva documentación lista para el viernes». Mientras David regresaba al piso de la fábrica, pasó por la oficina de Thompson. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y a través del resquicio, pudo ver al hombre hablando por teléfono, en tonos bajos y urgentes. El oído agudizado de David, perfeccionado por años de trabajo de vigilancia, captó fragmentos de la conversación. «Tiene que parecer un accidente. La prensa industrial. Esta noche sería perfecto». David siguió caminando, su expresión sin cambios, pero su mente ya estaba trabajando.
En la división Eco, la supervivencia había dependido de procesar amenazas y formular respuestas en segundos. Las piezas estaban encajando con una claridad enfermiza. De vuelta en su puesto, David continuó su trabajo, pero su percepción había cambiado a modo de combate. Cada sonido, cada movimiento a su alrededor era catalogado y analizado. Notó cómo Thompson seguía mirando en su dirección. Observó a Linda a través del panel de cristal de la oficina de RR. Viendo cómo revisaba su teléfono cada pocos minutos, cómo sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre su escritorio. Durante su pausa para el almuerzo, David se dirigió al estacionamiento y rodeó la parte trasera del edificio donde estaban los muelles de carga. Usando habilidades que la mayoría de los civiles no poseían, accedió al sistema de ventilación del edificio y se abrió camino hasta una posición sobre la oficina de Thompson. La conversación que escuchó habría sorprendido a la mayoría de la gente. David simplemente la absorbió, archivando cada detalle para uso futuro. Mi marido es un obrero de fábrica fracasado. La voz de Linda se escuchaba claramente a través de las delgadas paredes de la oficina. Aplástalo en la prensa industrial esta noche. 2 en la cabeza. Nadie cuestionará un accidente laboral. La respuesta de Thompson fue igualmente escalofriante. ¿Estás segura de esto, Linda? No hay vuelta atrás una vez que nosotros. Estoy cansada de fingir que lo amo, espetó ella. Me prometiste que estaríamos juntos una vez que él desapareciera del mapa. Su póliza de seguro de vida nos acomodará muy bien. Y con mi acceso administrativo, puedo asegurarme de que los protocolos de seguridad muestren un fallo del equipo. ¿Y la investigación? Yo me encargaré del papeleo. David siempre fue descuidado cerca de la maquinaria. Eso es lo que mostrarán los informes. Un trágico accidente. Nada más. David había escuchado suficiente. Regresó a su puesto, su mente ya formulando un plan. Esa gente no tenía idea de con quién estaban tratando. Veían a un simple obrero de fábrica, un hombre al que podían manipular y desechar. Nunca habían mirado de cerca el tatuaje en su hombro, nunca se habían preguntado por qué un hombre con su educación y porte se contentaba con un trabajo de cuello azul. Ese fue su primer error. También sería el último. A medida que el turno de la tarde llegaba a su fin, David notó el aumento de actividad alrededor de su puesto de trabajo. Thompson había pasado 3 veces, revisando los protocolos de seguridad. Linda había visitado la planta 2 veces, algo que rara vez hacía. El equipo de mantenimiento también había hecho varios ajustes sospechosos en la prensa industrial que él operaba. David sonrió para sí mismo mientras limpiaba su puesto. 20 años en la división Eco le habían enseñado que la mejor defensa era a menudo una ofensiva superior. Esos aficionados pensaban que estaban preparando una trampa. No tenían idea de que estaban cayendo en una. Mientras se preparaba para marcar su salida, David cruzó la mirada con Thompson a través del piso de la fábrica. El hombre más joven asintió ligeramente, un gesto que pretendía parecer casual pero que conllevaba implicaciones más oscuras. David le devolvió el asentimiento, interpretando su papel del marido ajeno que pronto encontraría su fin. Lástima que nunca miraron de cerca su tatuaje, la marca del operativo más letal de las operaciones encubiertas. No tenían idea de que estaba a punto de hacerles pasar por el verdadero infierno. Capítulo 2. Sombras del pasado. David Matisse estaba sentado en su camioneta en el estacionamiento de la fábrica, con el motor apagado, observando el edificio por el espejo retrovisor. La mayor parte del turno de día se había ido a casa, pero el BMW de Thompson permanecía en su lugar designado. El Honda de Linda también seguía allí, estacionado en la sección administrativa. Probablemente estaban adentro ahora mismo, finalizando su plan asesino. Sacó un teléfono celular encriptado, una reliquia de su vida anterior que había guardado para emergencias. Con dedos expertos, marcó un número que no había llamado en 3 años. Verificación de palabra clave, llegó la voz ronca al otro lado. Eco 77, solicito barrido de antecedentes inmediato. Hubo una pausa, luego el sonido de un teclado. Eco 77, aquí control. Tu autorización fue revocada al darte de baja. Anulación. Protocolo carmesí. Evaluación de amenaza personal. Otra pausa,
esta vez más larga. El protocolo carmesí estaba reservado para situaciones en las que la tapadera de un operativo ECO había sido descubierta y las bajas civiles eran inminentes. Le daba acceso temporal a los recursos de inteligencia militar. Verificado. ¿Qué necesitas, David? Antecedentes completos de Ryan Michael Thompson, 38 años, residencia actual, 1247 Oakwood Drive, y Linda Marie Riley, apellido de soltera, 35 años, mi actual cónyuge. Prioridad marcada. Dame 20 minutos. David terminó la llamada y comenzó a prepararse para la noche que tenía por delante. De un compartimento oculto debajo del asiento de su camioneta, recuperó un pequeño kit táctico, objetos que la mayoría de la gente nunca reconocería pero que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Ganzúas, dispositivos de vigilancia y un cuchillo de cerámica que no activaría los detectores de metales. Su teléfono vibró con un mensaje de texto entrante. La información que había solicitado había llegado como archivos encriptados. Lo que leyó le heló la sangre. Ryan Thompson no era solo un ambicioso gerente de planta. Era el hijo de Richard Thompson, un excomandante de la división ECO que había sido dado de baja con deshonor hace 15 años por vender información clasificada a agentes extranjeros. El joven Thompson había sido investigado 2 veces por la inteligencia militar por contactos sospechosos con conocidos traficantes de armas, pero nunca se presentaron cargos por falta de pruebas. El expediente de Linda era igualmente revelador. Antes de ser Linda Riley, había sido Linda Marie Castellano, hija de Vincent Castellano, un operador de nivel medio de una familia criminal que se especializaba en fraudes de seguros. Se había cambiado legalmente el nombre a los 25 años, poco después de la condena de su padre por crimen organizado. Sus credenciales como asistente legal eran legítimas, pero su historial laboral mostraba un patrón de acceso a información confidencial que luego había sido comprometida. David miró la pantalla de su teléfono, las piezas de un rompecabezas más grande encajando en su lugar. Su encuentro no había sido una coincidencia. Su matrimonio no se basaba en el amor. Había sido marcado desde el principio, objetivo de profesionales que sabían exactamente lo que estaban haciendo. El turno de noche de la fábrica era más pequeño, solo unos 40 trabajadores para mantener las operaciones esenciales. David conocía la distribución del edificio íntimamente, no solo por sus 3 años de empleo, sino por el reconocimiento detallado que había realizado durante su primera semana. Los viejos hábitos de la división ECO eran difíciles de erradicar. A las 9 de la noche, David hizo su movimiento. Entró al edificio por una entrada de servicio que la mayoría de los empleados no conocía, usando una tarjeta maestra que había clonado meses antes. Sus pasos eran silenciosos mientras se abría camino por los pasillos oscuros hacia la sección administrativa. La oficina de Thompson estaba vacía, pero David podía oír voces provenientes de la sala de conferencias al final del pasillo. A través de la puerta parcialmente abierta, pudo ver a Linda y Thompson inclinados sobre los planos del edificio, señalando lugares específicos y discutiendo el momento oportuno. La prensa opera en un ciclo de 15 minutos, decía Thompson. Si David trabaja en el turno de noche, podemos provocar un mal funcionamiento exactamente a las 10:47 de la noche. Los sistemas de seguridad mostrarán un fallo mecánico, y la presión hidráulica hará el resto. ¿Y las cámaras de seguridad?, preguntó Linda. Ya he arreglado un fallo técnico en el sistema de grabación. La filmación mostrará estática durante ese preciso lapso de tiempo. Muy conveniente. David se acercó más, su entrenamiento le permitía permanecer invisible en las sombras. Activó un pequeño dispositivo de grabación y capturó toda su conversación, evidencia que sería útil más tarde. Solo hay una cosa que me molesta, continuó Linda. David ha estado actuando extraño últimamente. Más alerta, como si nos estuviera observando. Thompson se rió. Es un obrero de fábrica, Linda. Estos tipos de cuello azul no son exactamente genios criminales. Probablemente sospecha que estás teniendo una aventura. Nada más. Quizás. Pero hay algo en él. A veces, cuando lo miro, veo algo en sus ojos, como si estuviera calculando, analizando. Estás pensando demasiado. Para mañana por la mañana, David Matisse será noticia de ayer, y estaremos planeando nuestra nueva vida juntos. David había escuchado suficiente.
Se retiró por los pasillos y se dirigió al piso de la fábrica. El supervisor del turno de noche, Al-Lake, estaba haciendo sus rondas. David había trabajado con Al durante varios turnos extra y sabía que era un hombre decente con esposa y 3 hijos. «Hola, Al», dijo David al acercarse. «¿Tienes un minuto?» «David, ¿qué haces aquí?» «¿No estás programado para esta noche?» «De eso necesito hablarte». «Recibí una llamada de Thompson hace una hora. Quiere que haga un trabajo especial en la prensa 4. Dijo que era un pedido urgente para un gran cliente». Al frunció el ceño. «Eso es raro. No recibí ningún papeleo sobre un trabajo especial, y la prensa 4 hectáreas ha estado fallando últimamente. Mantenimiento la marcó para servicio mañana. Eso es lo que me pareció extraño también. ¿Te importa si le echo un vistazo a las órdenes de trabajo?» Caminaron a la oficina de Al, donde David escaneó rápidamente la lista de turnos y los informes de mantenimiento. Como era de esperar, no había ninguna orden de trabajo legítima para la prensa 4. Pero había varias notas de mantenimiento sobre irregularidades en la presión hidráulica que se habían desarrollado durante la última semana. «Al, necesito pedirte un favor», dijo David, su voz adoptando un tono más serio. «Quiero que tomes a tu equipo y hagas una inspección de seguridad completa de la prensa 4 ahora mismo. Documenta todo: presión hidráulica, enclavamientos de seguridad, sistemas de parada de emergencia». «¿Por qué? ¿Qué está pasando, David?» David miró a su colega, un hombre al que había llegado a respetar a lo largo de los años. «Alguien ha estado manipulando esa máquina, y planean usarla para herir a alguien esta noche». La expresión de Al se ensombreció. «¿Hablas en serio?» «¿Quién podría?» «No puedo explicarte todo ahora mismo, pero necesito que confíes en mí. Y, Al, hagas lo que hagas, no dejes que nadie más se acerque a esa prensa hasta que llegue la policía». «¿La policía?» «David, ¿qué demonios está pasando?» «Solo confía en mí. Y cuando te hagan preguntas más tarde, diles exactamente lo que encontraste durante tu inspección. Documenta todo». David dejó a Al con su trabajo y se posicionó en un lugar oculto con vistas al piso de la fábrica. A las 10:30 de la noche, apareció Thompson, vestido con ropa oscura y moviéndose con los pasos cuidadosos de alguien que no quería ser visto. Se dirigió directamente a la prensa 4. David observó a través de gafas de visión nocturna cómo Thompson accedía al panel de control de la máquina. El hombre claramente sabía lo que estaba haciendo. Sus movimientos eran practicados, profesionales. En cuestión de minutos, había eludido varios sistemas de seguridad y ajustado la presión hidráulica a niveles peligrosos. Exactamente a las 10:47 de la noche, Thompson activó el ciclo de emergencia de la prensa. La enorme máquina rugió a la vida, sus brazos hidráulicos se cerraron con una fuerza tremenda. Si David hubiera estado en su posición normal, habría sido aplastado instantáneamente. En cambio, Thompson se encontró mirando un puesto de trabajo vacío. Y entonces escuchó un aplauso lento y deliberado que venía de detrás de él. David salió de las sombras, aplaudiendo burlonamente con las manos. «Muy impresionante, Ryan. Tu padre estaría orgulloso». Claro que Richard Thompson siempre fue mejor traicionando a la gente que matándola de verdad. Thompson se giró, su rostro pálido de shock. «¿Cómo sabes? ¿Quién eres?» David sonrió. Y por primera vez, Thompson vio algo en sus ojos que le hizo dar un paso involuntario hacia atrás. «Soy el hombre que intentaste asesinar esta noche. Pero más importante, soy Eco 77, y acabas de cometer el mayor error de tu miserable vida». Capítulo 3. La telaraña del cazador. La prensa industrial continuó su ciclo mortal, los brazos hidráulicos aplastando el aire vacío donde David debería haber estado. Thompson retrocedió de la máquina, su rostro una máscara de confusión y terror creciente mientras las palabras de David se hundían. «Eco 77», la voz de Thompson se quebró. «Eso es imposible. Eres solo un obrero de fábrica fracasado». La sonrisa de David era depredadora. «Eso es lo que tu novia me llamó». «Mi marido es un obrero de fábrica fracasado», dijo. «Aplástalo en la prensa industrial esta noche. 2 en la cabeza».
Nadie cuestionará un accidente laboral. Los ojos de Thompson se abrieron de par en par. ¿Lo oíste? Lo oí todo. David comenzó a caminar hacia él con pasos medidos. Sé lo de tu padre, Richard. Sé de las verdaderas conexiones familiares de Linda. Sé que todo esto fue una trampa desde el principio. Espera, David, déjame explicarte. ¿Explicar? La voz de David se volvió gélida. ¿Quieres explicar cómo sedujiste a mi esposa? ¿Cómo planeaste mi asesinato? ¿Cómo pensaste que podría ser más listo que un hombre que pasó 20 años cazando enemigos del Estado? Thompson chocó contra una viga de soporte, atrapado. Su mano se movió hacia el bolsillo de su chaqueta, pero David fue más rápido. En un solo movimiento fluido, cruzó la distancia entre ellos e inmovilizó el brazo de Thompson contra la viga de acero. Yo no lo haría, dijo David en voz baja. Cualquier arma que estés buscando no te ayudará ahora. De su propio bolsillo, David sacó su teléfono y reprodujo la grabación que había hecho antes. Las voces de Thompson y Linda llenaron el aire, detallando su plan asesino con una claridad escalofriante. Verás, Ryan, lo bueno de estar en operaciones encubiertas es que aprendes a tener siempre un plan de respaldo, y a veces un respaldo para el respaldo. Las sirenas sonaron en la distancia, acercándose. El rostro de Thompson se puso blanco. ¿Llamaste a la policía? Llamé a varias personas. La policía es solo el comienzo. Al-Lake apareció en el otro extremo del piso de la fábrica, acompañado por 2 oficiales uniformados y un detective. David, ¿todo bien por aquí? Todo bien, Al. El señor Thompson aquí solo estaba demostrando cómo saboteó la prensa. No es así, Ryan. El detective, un hombre curtido de unos 50 años llamado Clint Fuller, se acercó con la mano apoyada en su arma de servicio. Señor, soy el detective Fuller. Recibimos un informe sobre un intento de asesinato y sabotaje industrial. David le entregó su dispositivo de grabación y un sobremanila que había preparado. Todo lo que necesita está ahí, detective. Grabación de audio de la conspiración, registros de mantenimiento que muestran el sabotaje e información de antecedentes de ambos sospechosos. Las cejas del detective Fuller se arquearon mientras escaneaba los documentos. Esto es muy minucioso, señor. Matisse. Casi como si supiera que esto iba a pasar. Tenía mis sospechas, respondió David. Cuando has estado casado con alguien durante 8 años, notas cuando empiezan a planear tu funeral. ¿Dónde está la señora Matisse ahora? Probablemente en su oficina, esperando la confirmación de que su marido está muerto. Se suponía que ella se encargaría del papeleo. Asegurarse de que el accidente pareciera legítimo. El detective Fuller asintió a sus oficiales. Johnson, asegure esta área como escena del crimen. Martínez, vamos a recoger a la señora Matisse. Mientras la policía se llevaba a Thompson esposado, el hombre miró a David con una mezcla de miedo y odio. ¿Crees que esto se acabó? No tienes idea de con qué te estás enfrentando. La expresión de David no cambió. En realidad, Ryan, sé exactamente con qué me estoy enfrentando. La pregunta es, ¿tú sí? 30 minutos después, Linda fue escoltada al piso de la fábrica esposada. Su compostura profesional se hizo añicos por completo cuando vio a David de pie tranquilamente junto a la prensa que ella pensaba que lo había matado. Sus piernas casi le fallaron. ¿David? Pero, ¿cómo? Se suponía que estabas muerto. David se acercó a su esposa, su futura exesposa. Siento decepcionarte, Linda. ¿O debería decir, Linda Castellano? Debo admitir que interpretaste el papel de esposa amorosa muy bien. Durante 8 años, realmente creí que te importaba. Los ojos de Linda se movían entre David y los oficiales de policía. No sé qué te dijo Ryan, pero... No me dijo nada, Linda. Tú sí. David sacó otro dispositivo de grabación. ¿Te gustaría escuchar tu propia voz discutiendo cómo asesinar a tu marido? La parte en la que me llamaste obrero de fábrica fracasado fue particularmente conmovedora.
Mientras sus palabras grabadas llenaban el aire, el rostro de Linda se descompuso. David, por favor, tienes que entender. Entiendo perfectamente. Te casaste conmigo porque tu familia necesitaba a alguien con un historial limpio para ayudar con sus operaciones. Pensaste que habías encontrado una presa fácil, un simple veterano militar que estaría agradecido por tu atención. El detective Fuller se interpuso entre ellos. Sr. Matisse, necesitaremos que venga a la estación mañana para dar una declaración completa. Señor. Matisse, está bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato y sabotaje industrial. Mientras los vehículos policiales se alejaban con sus prisioneros, Al-Lake se acercó a David. Jesús, David, no tenía ni idea. Todo este tiempo, parecías tan normal. David sonrió sombríamente. Soy normal, Al. Solo que soy normal con un entrenamiento muy especializado. ¿Qué pasará ahora? Ahora, David miró alrededor del piso de la fábrica, a las máquinas que habían sido su mundo durante 3 años. Ahora empiezo de nuevo. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, David sabía que no sería tan simple. La grabación que había hecho de las amenazas de Thompson resonaba en su mente. ¿Crees que esto se acabó? No tienes idea de con qué te estás enfrentando. David había pasado 20 años en la división Echo, aprendiendo que los enemigos rara vez viajaban solos. Thompson y Linda eran solo la parte visible de una red más grande. Y en algún lugar, la gente iba a estar muy descontenta de que su plan cuidadosamente trazado hubiera fracasado. Mientras caminaba hacia su camioneta, David notó un sedán negro estacionado al otro lado de la calle de la fábrica. Las ventanas estaban tintadas y había estado allí cuando llegó antes, pero se había movido desde entonces. Vigilancia profesional. David subió a su camioneta pero no encendió el motor de inmediato. En su lugar, usó su espejo retrovisor para estudiar el sedán. 2 ocupantes, ambos alerta y enfocados en él. La matrícula era del gobierno. Su teléfono encriptado vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Impresionante trabajo esta noche, pero el juego apenas comienza. Vincent Castellano envía sus saludos. David miró el mensaje, luego lo borró. Se suponía que el padre de Linda estaba en una prisión federal, pero claramente su alcance se extendía mucho más allá de los muros de la prisión. El atentado contra la vida de David no había sido solo por dinero del seguro o un triángulo amoroso. Había sido para eliminar a alguien que representaba una amenaza para una operación mucho más grande. Cuando David finalmente encendió su camioneta y se alejó, vio por última vez el sedán negro en su espejo. No lo siguió, pero sabía que eso no importaba. Sabían dónde vivía, dónde trabajaba, probablemente todo sobre su rutina. El obrero de fábrica, David Matisse, estaba muerto, asesinado en esa prensa industrial junto con su antigua vida. Lo que emergió de ese piso de fábrica fue algo completamente diferente, Echo 77. Y estaba a punto de recordar a algunas personas muy peligrosas porque a los operativos como él se les daban números en lugar de nombres. La guerra apenas comenzaba. Capítulo 4. Sangre y venganza. 3 días después del arresto de Linda y Thompson, David recibió la noticia de que ambos sospechosos habían sido puestos en libertad bajo fianza. Su abogada era Angélica Weiss, conocida por defender a figuras de alto perfil del crimen organizado. La fianza se había fijado en $2 millones para cada uno, dinero que debería haber sido imposible de reunir para un gerente de fábrica y una administradora de RR. Pero David no se sorprendió. Lo había estado esperando. Se sentó en su cocina revisando los archivos esparcidos sobre la mesa. Usando sus contactos de la división Echo, había compilado un dossier completo sobre la familia criminal Castellano. Vincent Castellano podría estar en una prisión federal, pero su organización estaba muy viva. Su hijo mayor, Antonio M.C. Dow, que había tomado el apellido de su padrastro para distanciarse del negocio familiar, dirigía empresas de construcción legítimas que servían como tapaderas para el lavado de dinero y asesinatos por contrato. La familia había estado tratando de expandir sus operaciones al Medio Oeste durante años, pero necesitaban canales financieros limpios y alguien con acceso administrativo para facilitar sus actividades.
El matrimonio de Linda con David había sido parte de un plan de infiltración a largo plazo. El teléfono de David sonó. El identificador de llamadas mostraba al detective Fuller. Sr. Matisse, pensé que debería saberlo. Ambos sospechosos pagaron la fianza esta mañana. Hicimos todo lo posible para mantenerlos encerrados, pero su abogada presentó mociones alegando pruebas insuficientes. ¿Y las grabaciones? Su abogada afirma que se obtuvieron ilegalmente. Sin una orden judicial, podrían no ser admisibles. Lo siento, David. El sistema no siempre funciona como debería. Después de colgar, David se sentó en silencio durante varios minutos. El sistema legal le había fallado, al igual que había fallado a innumerables otros que se habían cruzado con el crimen organizado. Pero David nunca había dependido únicamente del sistema legal para obtener justicia. Abrió su portátil y comenzó a escribir, accediendo a bases de datos que oficialmente no existían. En cuestión de horas, tenía direcciones actuales, números de teléfono, rutinas diarias y arreglos de seguridad para todos los involucrados. Linda se alojaba en una casa segura propiedad de una de las empresas fantasma de Antonio M.C. Dow. Thompson había regresado a su apartamento, pero con 2 guardaespaldas, profesionales con antecedentes militares. Pero David no estaba interesado en una justicia rápida y simple. Esta gente había pasado meses planeando su muerte, tratándolo como un obstáculo desechable. Merecían algo más elaborado. A la mañana siguiente, David condujo hasta el sitio de construcción donde la compañía de Antonio M.C. Dow estaba construyendo un nuevo centro comercial. El propio M.C. Dow estaba allí, un hombre alto y bien vestido de unos 40 años que parecía más un ejecutivo de Wall Street que un heredero de una familia criminal. David lo observó desde la distancia, notando a sus guardaespaldas, su rutina, sus vulnerabilidades. Esa tarde, David visitó 3 lugares diferentes de la ciudad, haciendo compras aparentemente aleatorias, componentes electrónicos de una tienda de hobbies, productos químicos industriales de una empresa de suministros de limpieza, herramientas de precisión de un taller mecánico. Para cualquiera que observara, parecía un hombre que seguía con su vida después de una experiencia traumática. Pero para alguien con entrenamiento de la división Eco, estaba ensamblando los componentes para algo mucho más siniestro. El jueves por la noche, Linda lo llamó. David dejó que fuera al buzón de voz, luego escuchó su mensaje. David, por favor, tenemos que hablar. Sé que estás enojado, pero hay cosas que no entiendes. Mi familia. No son personas de las que simplemente puedas alejarte. Vienen por ti, y soy la única que puede protegerte. Reúnete conmigo en la vieja acería en la ruta 47 mañana por la noche a las 10 de la noche. Ven solo, y te lo explicaré todo. David reprodujo el mensaje 3 veces, analizando cada palabra, cada inflexión. Era claramente una trampa, pero también era una oportunidad. Linda pensaba que lo estaba atrayendo a su muerte. En cambio, ella estaba caminando hacia la suya. El viernes por la noche, David llegó a la acería abandonada 2 horas antes. La instalación había estado cerrada durante 15 años, sus enormes estructuras dejadas a la oxidación en el páramo industrial fuera de la ciudad. Era el lugar perfecto para el tipo de reunión que terminaba con alguien desapareciendo permanentemente. Usando su equipo de visión nocturna, David realizó un reconocimiento exhaustivo del área. Contó a 6 hombres posicionados alrededor de la propiedad, profesionales con armas de grado militar. Linda y Thompson estaban en el edificio principal de oficinas junto con 2 guardias adicionales. David sonrió sombríamente. Trajeron un ejército para matar a un obrero de fábrica fracasado. Exactamente a las 9:45 de la noche, los preparativos de David estaban completos. Había pasado la última semana estudiando el diseño de la instalación abandonada, identificando debilidades estructurales y colocando pequeñas cargas en lugares estratégicos. Nada que causara una explosión masiva, David era más sutil que eso. En cambio, había creado una serie de colapsos cuidadosamente calculados que parecerían ser el resultado de que el viejo edificio finalmente sucumbiera a años de abandono. A las 10 de la noche, David caminó abiertamente hacia el edificio principal de oficinas, sin intentar sigilo. Que pensaran que tenían la ventaja.
Linda esperaba en lo que una vez fue la oficina del supervisor de la planta, vistiendo un vestido caro que parecía fuera de lugar en el decrépito entorno. Thompson estaba a su lado, luciendo nervioso pero tratando de proyectar confianza. Los dos guardias flanqueaban la entrada. «Hola, Linda», dijo David con calma. «Bonito vestido. Un poco formal para un asesinato, ¿no crees?» «David, gracias a Dios que viniste. No tenemos mucho tiempo. Mi familia. Tu familia me quiere muerto». «Lo sé». David miró alrededor de la oficina con aparente interés casual. «Este es un montaje bastante elaborado. 6 tiradores afuera, 2 aquí con ustedes. Muy profesional». La fachada de Linda se resquebrajó ligeramente. «¿Cómo sabes lo de los tiradores?» «De la misma manera que supe sobre tu plan para matarme. De la misma manera que sé que Antonio M.C. Dow está estacionado a 1/4 de milla de distancia, esperando la confirmación de que estoy muerto». Thompson dio un paso adelante. «Estás rodeado, David. Haz esto fácil para todos». David se rió, un sonido que tensó a todos en la habitación. «¿Fácil? Ryan, intentaste asesinarme con una prensa industrial. ¿Crees que voy a hacer algo fácil para ti?» Uno de los guardias habló por su radio. «El objetivo está en posición, esperando órdenes». La respuesta crepitó a través del altavoz. «Ejecutar en 60 segundos». David miró su reloj. 60 segundos. Es el momento perfecto. Linda frunció el ceño. ¿Qué estás? Sus palabras fueron interrumpidas por un profundo estruendo que venía de algún lugar debajo de ellos. El edificio tembló ligeramente y el polvo llovió del techo. ¿Qué demonios fue eso?, exigió Thompson. David sonrió. Esa fue la primera viga de soporte cediendo. Este edificio ha estado programado para demolición durante meses, pero la ciudad no podía permitírselo. Es curioso cómo estas viejas estructuras a veces simplemente colapsan por sí solas. Otro estruendo, más fuerte esta vez. Las luces parpadearon y se apagaron, dejándolos en la oscuridad, rota solo por la iluminación de emergencia del equipo de los guardias. «Hijo de puta», gruñó Linda. «¿Qué hiciste?» «Te di lo que querías, Linda. Un accidente laboral. Solo que esta vez, será tu accidente». El edificio volvió a temblar, y pudieron oír gritos desde afuera mientras los guardias del perímetro se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero David había cortado sus líneas de comunicación y deshabilitado sus vehículos. Estaban atrapados en una instalación industrial en colapso sin forma de pedir ayuda. «Las vigas de soporte están cediendo en secuencia», explicó David conversacionalmente mientras otra sección del edificio gemía ominosamente. «Tenemos quizás 5 minutos antes de que todo este lugar se venga abajo. Tiempo de sobra para tener la conversación que querías». Thompson sacó un arma, apuntando a David. «¿Estás loco? Sácanos de aquí». «¿O qué? ¿Me dispararás en un edificio en colapso donde mi cuerpo será aplastado hasta quedar irreconocible?» «Eso no es muy inteligente, Ryan». El edificio se sacudió de repente y Thompson perdió el equilibrio. David se movió antes de que el hombre más joven tocara el suelo, desarmándolo con una eficiencia brutal. Uno de los guardias intentó intervenir, pero el entrenamiento de combate de David hizo que la pelea fuera ridículamente unilateral. En segundos, ambos guardias estaban inconscientes y David sostenía a Thompson a punta de cuchillo mientras Linda se acurrucaba contra la pared del fondo. «Ahora», dijo David con calma mientras otra sección del edificio se derrumbaba con un estruendo atronador, «discutamos los planes de expansión de tu familia en mi territorio». El rostro de Linda estaba surcado de lágrimas y polvo. «David, por favor, podemos arreglar esto». «Nunca quise». «¿Nunca quisiste qué? ¿Asesinar a tu marido?» Parecías bastante entusiasmada al respecto en la grabación. El edificio tembló violentamente y aparecieron grietas en las paredes a su alrededor. David calculó que tenían quizás 2 minutos antes de que esta sección se volviera insuperable. «Les voy a dar a ambos una opción», dijo David, su voz apenas audible sobre los sonidos de la destrucción. «Pueden morir aquí, aplastados en un accidente industrial como el que planearon para mí,
O pueden pasar el resto de sus vidas sabiendo que estoy ahí afuera observando, esperando que cometan otro error. ¿Qué quieres?, jadeó Thompson. Quiero que entiendan algo. Quiero que recuerden este momento cada vez que cierren los ojos. No soy una víctima. No soy una presa. Soy la cosa de la que monstruos como ustedes deberían tener miedo en la oscuridad. David se levantó, soltando a Thompson. La salida está por el pasillo de atrás. Tienen 90 segundos antes de que el techo se derrumbe. Les sugiero que corran. Linda y Thompson tropezaron hacia la puerta, pero Linda se detuvo y miró hacia atrás. Esto no ha terminado, David. Mi familia. Tu familia no hará nada, interrumpió David. Porque estarán demasiado ocupados lidiando con sus propios problemas. Como si fueran convocados por sus palabras, el teléfono de David sonó. Lo contestó con calma a pesar del caos a su alrededor. Echo 77. David, aquí control. La operación Castellano está completa. Antonio M.C. Dow y 6 asociados fueron arrestados hace 20 minutos por cargos federales de conspiración. La red financiera de la familia ha sido congelada y se han emitido órdenes de arresto para 12 miembros adicionales de la familia. David sonrió ante la expresión horrorizada de Linda. Momento perfecto. Gracias, Control. El FBI quiere un informe sobre tu participación. Diles que me pondré en contacto. David terminó la llamada y miró a su esposa y a su amante. Corran. Corrieron. David esperó hasta que el sonido de sus pasos se desvaneció, luego caminó tranquilamente hacia una salida diferente, una que había preparado antes que lo llevaría a salvo fuera del edificio. Detrás de él, la acería continuaba su agonía, colapsando en secciones a medida que sus cargas cuidadosamente colocadas cortaban las estructuras de soporte clave. Para cuando llegaron los bomberos, el edificio era un montón de escombros. La investigación oficial concluiría que la estructura finalmente había sucumbido a años de abandono y desgaste. Se encontrarían 6 cuerpos entre los escombros, los tiradores de Antonio M.C. Dow que no habían sido lo suficientemente rápidos para escapar de la trampa de David. Linda y Thompson sobrevivieron, pero emergieron de los escombros rotos y aterrorizados. Su red criminal fue desmantelada, sus activos congelados y sus asociados muertos o bajo custodia federal. Mientras David conducía a casa por las calles tranquilas, reflexionó sobre el trabajo de la noche. Se había hecho justicia, pero no de la manera que el sistema legal la habría proporcionado. Esta era la justicia de la división Echo, rápida, final y absoluta. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Sabemos lo que hiciste. Esto no ha terminado. David borró el mensaje sin leerlo por segunda vez. Siempre habría alguien buscando venganza, siempre otra amenaza con la que lidiar, pero eso le parecía bien. Después de 20 años en operaciones encubiertas, había aprendido que la paz era solo el intervalo entre guerras. Y David Matisse era muy bueno en la guerra. Capítulo 5. Comienza el ajuste de cuentas. 2 semanas después del incidente de la acería, David recibió noticias que lo cambiarían todo. El detective Fuller llamó con una actualización que le heló la sangre. David, pensé que debería saberlo. Linda y Thompson fueron encontrados muertos en su casa segura esta mañana. Un golpe profesional. Muy limpio. Disparos únicos en la cabeza. Sin signos de lucha. David se sentó en silencio por un momento. ¿Algún sospechoso? Bueno, esa es la parte interesante. La casa era propiedad de una empresa fantasma vinculada a la familia Castellano. Pero aquí está lo curioso, nuestra investigación muestra que el golpe fue ordenado desde dentro de una prisión federal. Aparentemente, Vincent Castellano decidió que su hija se había convertido en un lastre. Después de colgar, David miró por la ventana de su cocina hacia la tranquila calle suburbana. Linda y Thompson estaban muertos, asesinados por las mismas personas a las que habían servido. Debería haberse sentido como justicia, pero en cambio, se sintió como si se estuvieran atando cabos sueltos. En la experiencia de David, cuando las familias criminales comenzaban a eliminar a su propia gente, significaba que se estaban preparando para algo más grande. Su teléfono encriptado vibró, un mensaje de control.
Eco 77. Se recomienda extracción inmediata. Múltiples amenazas entrantes en tu ubicación. David miró su modesta casa, el lugar que había compartido con Linda durante 8 años. Todo aquí estaba contaminado ahora, manchado de mentiras y traición. Empacó una sola bolsa con lo esencial y se preparó para desaparecer. Pero al buscar las llaves de su auto, David se detuvo. Huir era lo que el viejo David habría hecho, el obrero de fábrica que solo quería una vida tranquila. Pero los eventos de las últimas semanas habían despertado algo en el que había estado latente durante demasiado tiempo. Ya no era David Matisse, obrero de fábrica. Era Eco 77. Y los operativos Eco no huían de las peleas. En lugar de huir, David hizo una llamada telefónica a un viejo contacto, Santiago Meyer. La voz al otro lado fue cautelosa, profesional. Soy el 77. Necesito un favor. Jesús, David. Oí que estabas fuera del juego. Lo estaba. Las circunstancias cambiaron. Necesito inteligencia sobre las operaciones actuales de Vincent Castellano. Todo, flujo de dinero, personal, contratos en curso. Eso es material pesado, hermano. Castellano tiene protección federal como testigo. También acaba de ordenar la ejecución de su propia hija. No creo que su protección de testigos vaya a durar mucho más. Santiago guardó silencio por un momento. Dame 6 horas. Y David, sea lo que sea que estés planeando, ten cuidado. Se dice que hay una recompensa por tu cabeza. $500,000. ¿Vivo o muerto? ¿Quién la puso? Esa es la parte extraña. Vino de fuera de la familia. Alguien con mucho dinero y conexiones serias. Después de colgar, David comenzó a preparar su casa para lo que sabía que se avecinaba. Si alguien había puesto una recompensa por su cabeza, asesinos profesionales llegarían pronto. Esta vez, estaría listo. Pasó las siguientes 4 horas convirtiendo su casa suburbana en una fortaleza. Usando habilidades aprendidas en territorios hostiles de todo el mundo, David creó campos de tiro superpuestos, estableció rutas de escape y preparó posiciones defensivas. Para cualquier observador, la casa parecía normal. Pero para alguien con el entrenamiento de David, se había convertido en un campo de exterminio. Al atardecer, llegaron. David avistó al primer equipo a través de su equipo de vigilancia, 3 hombres en una furgoneta estacionada a 2 manzanas de distancia. Montaje profesional, buen equipo, pero cometieron el error de pensar que estaban cazando a un civil. El segundo equipo se acercó desde el patio trasero, moviéndose con precisión militar a través de las propiedades de los vecinos. David contó 4 hombres, todos con armas con silenciador. El tercer equipo era el más peligroso, un francotirador posicionado en una casa al otro lado de la calle con una línea de visión clara hacia la puerta principal de David. 7 asesinos profesionales, todos enfocados en un objetivo. En los viejos tiempos, la división Eco habría llamado a esto probabilidades desfavorables. David lo llamó un entorno rico en objetivos. Activó la primera trampa cuando el equipo del patio trasero llegó a su cerca. La explosión fue pequeña pero colocada con precisión, eliminando a los 2 guardias traseros sin alertar a los otros equipos. Los 2 hombres restantes de ese equipo corrieron hacia la casa, pensando que sus compañeros habían activado un sistema de alarma. Corrieron directamente hacia el fuego cruzado de David. El francotirador al otro lado de la calle se dio cuenta de que algo andaba mal cuando su radio se quedó en silencio. David observó a través de su mira cómo el hombre cambiaba de posición, tratando de obtener un mejor ángulo de la casa. Pero David ya había anticipado este movimiento. El francotirador nunca vio el dispositivo de control remoto que David había colocado en el ático al otro lado de la calle ese mismo día. La pequeña explosión derribó parte del techo, eliminando la amenaza permanentemente. Eso dejaba al equipo de 3 hombres en la furgoneta. Eran los más inteligentes del grupo, manteniéndose móviles y usando su vehículo como transporte y cobertura. David podía oírlos en sus radios, tratando de coordinar con equipos que ya no existían. David salió por la puerta principal y se paró en su entrada, completamente expuesto.
El motor de la furgoneta rugió a la vida y aceleró hacia él, la ventana del pasajero bajando mientras el pistolero se preparaba para disparar. David no se movió, no se cubrió. Simplemente levantó su propia arma y disparó 3 veces a través del parabrisas. La furgoneta se desvió de la carretera y se estrelló contra una boca de incendios, el agua brotando hacia el cielo vespertino. David caminó tranquilamente hacia los restos y revisó a los ocupantes. Los 3 estaban vivos pero inconscientes. ¿Bien? Necesitaba al menos a uno de ellos consciente para interrogarlo. 20 minutos después, el superviviente, un asesino profesional llamado Gerardo Washburn, estaba atado a una silla en el garaje de David, con sangre goteando de una herida en la cabeza. ¿Quién te envió?, preguntó David conversacionalmente. Washburn escupió sangre. Vete al infierno. David le mostró una fotografía, la hija de Washburn en la graduación de su universidad. Hermosa chica. Premédica en Northwestern, ¿verdad? Excelentes calificaciones, un futuro brillante. Los ojos de Washburn se abrieron de miedo. Si la tocas, te... ¿Qué? Estás atado a una silla y tu equipo está muerto. Pero no estoy interesado en herir a inocentes, Gerardo. Solo quiero que entiendas que sé todo sobre ti. Tu hija, tu ex esposa en Phoenix, tu hermano que dirige ese restaurante en Chicago. Podría hacer que todos desaparecieran, pero no lo haré si respondes a mis preguntas. Washburn se hundió en su silla. El contrato llegó a través de un intermediario. Material de alta gama. Clientela muy exclusiva. ¿Quién es el cliente? No lo sé. Se manejó a través de intermediarios. Pero el dinero provino de cuentas en el extranjero. Una operación muy sofisticada. ¿Cuánto? 2 millones. La mitad por adelantado, la mitad al confirmar la muerte. David silbó suavemente. Alguien realmente lo quería muerto. ¿Qué más? Hay más equipos en camino. Esta fue solo la primera oleada. Quien quiera que te quiera fuera de juego tiene recursos serios. David desató a Washburn y le entregó un teléfono celular. Vas a llamar a tu intermediario y le dirás que el contrato está completo. David Matisse está muerto. Asesinado en el tiroteo. Eres el único superviviente. ¿Por qué harías? Porque vas a desaparecer después de esa llamada. Nueva identidad, nueva vida, lejos de aquí. Tu hija no tendrá que saber que su padre era un asesino a sueldo. Washburn lo miró confundido. ¿Me dejas ir? Te estoy dando una opción, la misma que le di a todos los demás. Toma la decisión correcta, Gerardo. Después de que Washburn se fue, David inspeccionó la carnicería alrededor de su propiedad, 6 cuerpos, una furgoneta destruida y suficiente evidencia para mantener ocupados a los equipos de CSI durante semanas. Pero David no estaría aquí cuando llegaran. Hizo una llamada al detective Fuller, informando de una invasión de domicilio y múltiples víctimas. Luego reunió sus pocas posesiones restantes y se alejó de la vida de David Matisse para siempre. Mientras salía de la ciudad en coche, el teléfono de David sonó. Santiago Meyer tenía la inteligencia que había solicitado. Vincent Castellano no es solo un testigo, informó Santiago. Ha estado dirigiendo operaciones desde una prisión federal a través de una red de guardias y funcionarios corruptos. El FBI está a punto de perder a su testigo estrella en un escándalo masivo. ¿Qué tipo de operaciones? Tráfico internacional de armas, trata de personas, lavado de dinero a una escala que hace que el antiguo negocio de su familia parezca un puesto de limonada. Pero aquí está la parte interesante, no lo está dirigiendo solo. Tiene socios, gente con conexiones en el gobierno. David sintió que las piezas encajaban en su lugar. Conexiones políticas más altas que eso, hermano. Esto llega hasta la cima. David terminó la llamada y condujo durante la noche, su mente trabajando en las implicaciones. Linda y Thompson habían sido jugadores pequeños en un juego mucho más grande. El atentado contra su vida no había sido por venganza o dinero del seguro. Había sido para eliminar a alguien que podría exponer una red que llegaba a los niveles más altos del gobierno. Pero habían cometido un error crucial.
Intentaron matar a Echo 77, y los operativos Echo tenían una respuesta muy específica a los intentos contra sus vidas: guerra total. Al amanecer sobre la interestatal, David tomó una decisión que lo cambiaría todo. No iba a huir, y no iba a esconderse. Iba a la guerra contra toda la red, sin importar cuán alto llegara o cuán poderosos se creyeran sus miembros. El ajuste de cuentas había comenzado, y no terminaría hasta que cada persona responsable de la traición estuviera muerta o destruida. Detrás de él, el humo se elevaba de las ruinas de su antigua vida. Por delante yacía un camino de venganza que haría que sus acciones anteriores parecieran prácticas. David Mathis estaba muerto. Lo que emergió de los escombros fue algo mucho más peligroso, un hombre sin nada que perder y con todas las habilidades necesarias para derribar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Capítulo 6. La red al descubierto. David condujo durante 3 días seguidos, usando carreteras secundarias y paradas de descanso, manteniéndose fuera del radar mientras su vida anterior ardía detrás de él. Los informes de noticias describieron el incidente en su casa como una invasión de domicilio que salió mal. 6 criminales profesionales muertos. El propietario David Mathis desaparecido y presuntamente muerto. Perfecto. Al cuarto día, llegó a una cabaña en las montañas de Virginia Occidental, una casa segura que había establecido años atrás durante sus días en la División Echo. La propiedad estaba registrada a nombre de un operativo fallecido, imposible de rastrear hasta su identidad actual. Aquí, podía planificar sus próximos movimientos sin interferencias. Santiago Meyer lo esperaba según lo acordado. Los dos hombres habían servido juntos en la División Echo durante 12 años antes de que Santiago se dedicara a la consultoría de inteligencia privada. Era una de las pocas personas en las que David confiaba completamente. «Te ves fatal», dijo Santiago, estudiando el rostro de David mientras entraba a la cabaña. «Me siento peor». «¿Qué tienes para mí?». Santiago extendió archivos sobre la mesa de la cocina. La red de Vincent Castellano es más grande de lo que pensábamos. No es solo crimen organizado. Es una operación híbrida que mezcla familias criminales con funcionarios gubernamentales corruptos, contratistas de defensa y agencias de inteligencia extranjeras. David estudió el organigrama que Santiago había preparado. ¿Quién está en la cima? Ahí es donde se pone interesante. El dinero fluye a través de una serie de empresas fantasma, pero todas se remontan a 3 fuentes principales. La primera son las operaciones criminales tradicionales de Castellano. La segunda es un contratista de defensa llamado Meridian Systems. Tienen contratos clasificados con el DoD y la CIA. Y la tercera, la expresión de Santiago se ensombreció, ese es el problema. La tercera fuente parece ser una operación de presupuesto negro dirigida por alguien dentro de la comunidad de inteligencia. Alguien con acceso a los archivos de la División Echo. David levantó la vista bruscamente. ¿Qué quieres decir? Alguien filtró tu verdadera identidad a los Castellano. Sabían exactamente quién eras cuando Linda te apuntó para el matrimonio. Esto no fue aleatorio. Eligieron específicamente a un operativo Echo para infiltrarse. ¿Por qué? La mejor suposición es que necesitaban a alguien con tu nivel de autorización y antecedentes para acceder a algo. Quizás información clasificada, quizás para eliminar a otros operativos. Pero el plan siempre fue matarte una vez que obtuvieran lo que necesitaban. David se recostó, procesando las implicaciones. ¿Cuánto tiempo he estado bajo vigilancia? Probablemente desde que dejaste la División Echo. Quizás más. Jesús. Santiago sacó otro archivo. Hay más. He identificado a otros 12 exoperativos Echo que murieron en los últimos 5 años. Todas supuestamente muertes naturales o accidentes. Todos ellos casados con mujeres con conexiones con el crimen organizado. David sintió hielo en sus venas. Un programa de eliminación sistemática. Eso es lo que parece. Alguien está cazando metódicamente a los veteranos de la División Echo y usando a sus propias esposas para hacerlo. ¿Hay supervivientes además de mí? Quizás. He perdido el contacto con 3 operativos que debían reportarse con sus manejadores. Podrían estar muertos, o podrían haberse escondido. David estudió las fotografías de sus colegas muertos.
Hombres con los que había servido, en los que había confiado, con los que había luchado. Todos muertos porque alguien había decidido que los veteranos de la División Echo eran una amenaza que necesitaba ser eliminada. Quiero nombres, dijo David en voz baja. Todos los involucrados en esto. Cada funcionario del gobierno, cada contratista, cada conexión de la familia criminal. ¿Todos ellos? David, esto llega más alto de lo que jamás hemos operado. Algunas de estas personas tienen acceso presidencial. No me importa si tienen el número de teléfono personal de Dios. Mataron a mis amigos. Intentaron matarme, y probablemente seguirán matando hasta que alguien los detenga. Santiago asintió sombríamente. Pensé que dirías eso. He preparado 3 paquetes, archivos de inteligencia completos sobre los principales actores. Pero David, si vas tras esta gente, no hay vuelta atrás. Estarás en guerra con el gobierno de los Estados Unidos. No será la primera vez. Durante las siguientes horas, Santiago informó a David sobre las figuras clave de la red. En la cima estaba Meridian Systems, un contratista de defensa dirigido por un hombre llamado Darren House. House había sido un operativo de la CIA en la década de 1990 antes de pasar a la contratación militar privada. Su compañía tenía contratos por valor de miles de millones de dólares, y había estado utilizando esos recursos para construir una red de inteligencia privada. Trabajando con House estaba el senador Brian Gantz, presidente del Comité de Inteligencia del Senado. Gantz tenía acceso a toda la información clasificada sobre la División Echo, incluidos los archivos personales de cada operativo que había servido. Había estado proporcionando esa información a la organización de House. El tercer actor principal era Lon McLaughlin, que trabajaba como analista principal en la sede de la CIA. McLaughlin había estado usando su posición para identificar a los operativos Echo que podrían representar una amenaza para las actividades de la red. Han estado usando familias criminales como los Castellano como intermediarios, explicó Santiago. Mantiene sus manos limpias mientras eliminan amenazas. ¿Cuál es el objetivo final? Por lo que puedo deducir, están construyendo una capacidad militar y de inteligencia privada que opera fuera de la supervisión del gobierno. Piensa en ello como una CIA en la sombra sin supervisión del Congreso y con financiamiento ilimitado. David miró los archivos, su mente trabajando en las implicaciones. ¿De cuántas personas estamos hablando? El liderazgo central es de quizás 50 personas, pero tienen recursos en múltiples agencias, familias criminales en 6 estados y conexiones internacionales en 12 países. Estimación conservadora, pueden desplegar quizás 2,000 operativos si lo necesitan. 2000 contra 1. Santiago sonrió sombríamente. Esas son mejores probabilidades que algunas misiones Echo que realizamos. David pasó los siguientes 2 días estudiando cada archivo, memorizando rostros, direcciones, rutinas y vulnerabilidades. Luego comenzó a planificar su campaña. El primer objetivo sería Lon McLaughlin, el analista de la CIA que había estado proporcionando inteligencia sobre los operativos Echo. McLaughlin vivía solo en un suburbio de Virginia, trabajaba en horarios regulares y tenía hábitos predecibles. Más importante aún, tenía acceso a los archivos que le dirían a David exactamente qué operativos seguían vivos y dónde se encontraban. Un martes por la mañana, David se infiltró en la casa de McLaughlin mientras el hombre estaba en el trabajo. Usando técnicas aprendidas en territorio hostil, accedió a la red informática de McLaughlin y descargó terabytes de información clasificada. Pero más importante aún, instaló un software de vigilancia que le daría acceso en tiempo real a las actividades de McLaughlin. Lo que descubrió durante las siguientes 48 horas de vigilancia le revolvió el estómago. McLaughlin no solo estaba identificando objetivos para su eliminación. Estaba activamente involucrado en la planificación de los asesinatos, coordinando con familias criminales y encubriendo las pruebas. El hombre había ordenado personalmente la muerte de al menos 23 operativos Echo. El jueves por la noche, David le hizo una visita a McLaughlin. El analista de la CIA estaba viendo la televisión cuando David salió de su cocina, habiendo estado esperando en la casa durante 3 horas. Buenas noches, Lon, dijo David con calma. Necesitamos hablar. McLaughlin buscó su arma de servicio, pero David fue más rápido. En segundos, el analista estaba atado a su silla con bridas, mirando a los ojos de un hombre que creía muerto.
Eres David Matisse, dijo McLaughlin, su voz temblorosa. Se supone que estás muerto. Me recuperé. Ahora, discutamos tu pasatiempo de asesinar operativos Echo. Durante la siguiente hora, David extrajo una confesión completa de McLaughlin. El hombre se quebró rápidamente, proporcionando detalles sobre toda la red, incluidos los planes para eliminar a los supervivientes Echo restantes. Hay una reunión mañana por la noche, sollozó McLaughlin. Todos los principales actores estarán allí. Están planeando la fase final de la operación. ¿Dónde? En la sede de Meridian Systems. Creen que han eliminado todas las amenazas. Van a celebrar. David sonrió fríamente. Una celebración. Qué considerado de su parte. Cuando David dejó la casa de McLaughlin esa noche, el analista de la CIA todavía estaba vivo pero ya no era capaz de dañar a nadie. El software de vigilancia que David había instalado registraría todo lo que McLaughlin hiciera y dijera por el resto de su vida, asegurando que el hombre nunca más pudiera trabajar en contra de los veteranos de la división Echo. Pero más importante aún, David ahora tenía la inteligencia que necesitaba para terminar esta guerra en un solo golpe decisivo. Mañana por la noche, todos los responsables de la muerte de sus colegas estarían reunidos en un solo lugar. Estarían celebrando su éxito, sintiéndose seguros y protegidos en su victoria. No tenían idea de que Echo 77 estaba a punto de convertir su celebración en un funeral. El ajuste de cuentas final estaba a 24 horas de distancia. Capítulo 7. Se avecina la tormenta. La sede de Meridian Systems ocupaba 40 pisos de una reluciente torre de oficinas de Washington, D.C., un monumento al alcance del complejo militar industrial en la política estadounidense. Desde su posición de vigilancia en un edificio de apartamentos al otro lado de la calle, David observaba a través de potentes miras cómo sedanes negros y limusinas llegaban a la entrada ejecutiva del edificio. Eran las 8 de la tarde. De un viernes por la noche, y el edificio debería haber estado vacío excepto por la seguridad. En cambio, albergaba lo que Lon McLaughlin había llamado, la celebración de la victoria, una reunión de todos los involucrados en la eliminación sistemática de los veteranos de la división Echo. A través de sus dispositivos de escucha, David monitoreaba las conversaciones de los invitados que llegaban. El senador Brian Gantz salió de su limusina blindada, hablando por teléfono. Sí, los 23 objetivos Echo han sido neutralizados. Podemos proceder con la fase 2. El contratista de defensa Darren House salió de otro vehículo, saludando a sus asociados con apretones de manos y risas. Caballeros, esta noche celebramos el fin de una era y el comienzo de nuestras nuevas operaciones. David reconoció otros rostros de los archivos de inteligencia de Santiago, ejecutivos de la CIA, funcionarios del Pentágono, contratistas de defensa y representantes de familias criminales. 53 personas en total, todas cómplices de los asesinatos de sus colegas. Su teléfono encriptado vibró con un mensaje de Santiago. La vigilancia confirma que no quedan supervivientes Echo en las bases de datos federales. Oficialmente, eres el último. David miró el mensaje. El último operativo Echo. Todos los demás miembros de su unidad estaban muertos, asesinados por esta gente que ahora celebraba en la torre al otro lado de la calle. Él respondió, no por mucho tiempo. A las 9 de la noche, la celebración estaba en pleno apogeo. David podía ver a través de las ventanas de la torre la sala de conferencias ejecutiva donde estaban reunidos sus objetivos. El champán fluía libremente mientras brindaban por su éxito y discutían sus planes para expandir sus operaciones. Lo que no sabían era que David había pasado la última semana preparando este edificio para su llegada. Usando códigos de acceso de mantenimiento obtenidos de los archivos de McLaughlin, se había infiltrado en la infraestructura de la torre. Los ascensores habían sido manipulados para funcionar mal. Las puertas de las escaleras estaban preparadas para bloquearse automáticamente. Los sistemas de supresión de incendios habían sido modificados. Las cámaras de seguridad estaban bajo su control. La torre de Meridian Systems se había convertido en una trampa elegante, y todos los que habían participado en el asesinato de los operativos Echo estaban a punto de caer en ella. A las 9:30 de la noche, David inició su plan. Las luces del edificio se apagaron piso por piso, comenzando desde abajo y subiendo. La iluminación de emergencia se activó,
Pero David también controlaba esos sistemas. Los pisos ejecutivos donde estaban reunidos sus objetivos permanecieron iluminados, un faro brillante en una torre por lo demás oscura. El pánico comenzó de inmediato. David escuchó a través de su equipo de vigilancia cómo las voces confusas llenaban la sala de conferencias ejecutiva. ¿Qué demonios le pasó a la energía? Seguridad, informen. ¿Cuál es su estado? Los ascensores no funcionan. Estamos atrapados aquí arriba. El senador Gans intentó tomar el control. Todos mantengan la calma. La seguridad del edificio restablecerá la energía en breve. Pero la seguridad del edificio no estaba en posición de ayudar a nadie. David se había ocupado de ellos primero. A través del sistema de megafonía del edificio, la voz de David resonó en cada piso. Buenas noches, damas y caballeros. Soy Eco 77, y tengo un mensaje para todos los que asisten a la celebración de esta noche. El silencio cayó sobre la sala de conferencias ejecutiva. David podía ver rostros pegados a las ventanas, tratando de localizar la fuente de su voz. Han pasado los últimos 5 años asesinando sistemáticamente a miembros de la división Eco. 23 de mis colegas están muertos porque ustedes decidieron que éramos testigos inconvenientes de sus crímenes. Darren House agarró un teléfono, tratando de pedir ayuda, pero David había cortado todas las comunicaciones. Usaron a nuestras propias esposas para traicionarnos. Convirtieron nuestros hogares en campos de exterminio. Pensaron que podían eliminarnos silenciosamente, uno por uno, y nadie se daría cuenta. David hizo una pausa, observando cómo el miedo se extendía por los rostros en la sala de conferencias. Estaban equivocados. El edificio se estremeció cuando la primera de las cargas de David detonó. No lo suficiente para derribar la estructura, pero sí para cortar las conexiones del edificio con el mundo exterior. Líneas eléctricas, cables de comunicación, tuberías de agua, todo cortado. El edificio está ahora completamente aislado, continuó David. Sin energía, sin comunicaciones, sin agua. Los ascensores están desactivados y las puertas de las escaleras están bloqueadas. Están atrapados a 40 pisos sobre el suelo sin forma de pedir ayuda. El pánico estalló en la sala de conferencias. Algunas personas corrieron hacia las puertas. Otros probaron sus teléfonos celulares. Unos pocos intentaron romper las ventanas reforzadas. Pero no soy un monstruo, dijo David. Les voy a dar la misma opción que le di a todos los que me traicionaron. Pueden decir la verdad sobre sus crímenes, o pueden morir aquí esta noche. Activó la conexión a Internet y los proyectores del edificio. De repente, todas las paredes de la sala de conferencias mostraban la misma imagen, una transmisión de vídeo en vivo de David sentado en el centro de seguridad del edificio. Estoy en el sótano, 40 pisos debajo de ustedes. Tengo el control total de los sistemas de este edificio. También tengo terabytes de información clasificada que documentan cada asesinato que han cometido, cada crimen que han encubierto, cada ley que han violado. El senador Gans dio un paso adelante, tratando de proyectar autoridad. Esto es terrorismo. No puedes. Puedo hacer lo que quiera, senador. Verá, cometió un error crucial en su planificación. Asumió que matar a los operativos Eco sería fácil porque solo somos soldados siguiendo órdenes. Pero los operativos de la división Eco no siguen órdenes. Nosotros completamos misiones. David se levantó en el centro de seguridad, y las cámaras siguieron su movimiento. Mi misión es simple, asegurar que todos los responsables de asesinar a mis colegas paguen el precio por sus crímenes. Se acercó a un panel de control y colocó su mano sobre un gran interruptor rojo. Este interruptor controla los sistemas de emergencia del edificio. Si lo acciono, cada piso por encima del 20 se inundará con gas halón, el mismo supresor de incendios que se supone que protege sus sistemas informáticos. El halón desplaza el oxígeno. Tendrán unos 4 minutos antes de perder el conocimiento, 6 minutos antes de un daño cerebral permanente, 8 minutos antes de la muerte. La sala de conferencias se quedó en silencio, excepto por el sonido de la respiración de pánico. Alternativamente, pueden usar los terminales de ordenador en esa sala para escribir confesiones completas de sus crímenes. Cada asesinato, cada conspiración,
cada acto de traición. Súbanlas a la base de datos del FBI, y consideraré dejar vivir a algunos de ustedes. Darren House habló. Estás fanfarroneando. No puedes asesinar a 50 personas y esperar salirte con la tuya. David sonrió fríamente a la cámara. Sr. House, pasé 20 años asesinando gente para el gobierno de los Estados Unidos. Soy muy bueno en ello. La pregunta es si está preparado para morir por sus crímenes. Varias personas en la sala de conferencias se movieron hacia los terminales de ordenador, pero House y Gans intentaron detenerlos. Nadie escribe nada, gritó Gans. Esto es guerra psicológica. No lo hará en realidad. David accionó el interruptor. El gasalón comenzó a inundar los pisos ejecutivos. El sistema de ventilación de la sala de conferencias se llenó con el gas incoloro e inodoro que estaba diseñado para extinguir incendios eliminando el oxígeno del aire. Ahora tienen 8 minutos, anunció David con calma. Elijan sabiamente. El caos estalló mientras la gente comenzaba a teclear frenéticamente en los terminales disponibles. Otros intentaron derribar puertas o romper ventanas. Unos pocos se derrumbaron a medida que los niveles reducidos de oxígeno los afectaban. Darren House y el senador Gans resistieron más tiempo, negándose a confesar incluso cuando sus rostros se volvieron azules por la falta de oxígeno. Pero finalmente, los instintos de supervivencia superaron la lealtad a su conspiración. Una por una, confesiones detalladas aparecieron en los servidores de la base de datos del FBI, admisiones de asesinato, conspiración, traición y un sinnúmero de otros crímenes. Evidencia que destruiría carreras, derrocaría gobiernos y enviaría a docenas de personas poderosas a prisión de por vida. Cuando se subió la última confesión, David apagó el gasalón y restauró la circulación de aire normal. Felicidades, anunció. Todos acaban de confesar crímenes federales. El FBI estará muy interesado en leer sus declaraciones. Pero David no había terminado. Mientras los supervivientes en la sala de conferencias jadeaban por aire, activó la fase final de su plan. Sin embargo, la confesión no equivale a la absolución. Asesinaron a 23 de mis colegas, 23 hombres que sirvieron a su país con honor y murieron porque ustedes decidieron que eran inconvenientes. El edificio se estremeció de nuevo cuando más cargas detonaron, esta vez cortando soportes estructurales clave en pisos seleccionados. Les voy a dar la misma muerte que les dieron a ellos, una tragedia aparentemente accidental que nadie cuestionará. La torre de Meridian Systems comenzó a colapsar, pero no toda a la vez. David había calculado la demolición para aplastar pisos específicos mientras dejaba otros intactos. Los niveles ejecutivos donde estaban reunidos sus objetivos serían aplastados, pero los pisos inferiores permanecerían lo suficientemente estables como para que los equipos de rescate eventualmente recuperaran la evidencia de sus crímenes. Mientras David salía del sótano del edificio, podía oír el estruendo del hormigón y el acero colapsando sobre él. Para cuando llegó a la calle, los pisos superiores de la torre de Meridian Systems habían desaparecido, reducidos a escombros que tardarían semanas en limpiar. La investigación oficial concluiría que un fallo estructural causó el colapso, un trágico accidente que mató a 53 personas que asistían a una reunión de negocios. Las confesiones subidas a la base de datos del FBI serían desestimadas como invenciones creadas bajo coacción, pero la red responsable de asesinar a los operativos de la división ECO fue completamente destruida. Los hombres y mujeres que habían planeado y ejecutado esos asesinatos estaban muertos, su organización destrozada, sus recursos dispersos. David se paró al otro lado de la calle de las ruinas de la torre, observando llegar los vehículos de emergencia y a los equipos de rescate comenzar su inútil búsqueda de supervivientes. Su teléfono vibró con un mensaje de Santiago. Las bases de datos del FBI muestran que todos los archivos de los operativos ECO han sido desclasificados y entregados a la prensa. Toda la historia se está haciendo pública. David sonrió sombríamente. Incluso en la muerte, sus objetivos habían servido a un propósito. Sus confesiones expondrían toda la conspiración, asegurando que nadie más sufriera el destino de los veteranos de la división ECO. La guerra había terminado. El ajuste de cuentas estaba completo. Pero mientras David se alejaba de la destrucción, sabía que esto solo era el final de una batalla. Siempre habría gente que pensara que podía usar y desechar a hombres como él.
Siempre habría quienes creyeran que el poder significaba que eran intocables. Aprenderían lo contrario. Eco 77 ya no era David Matisse, obrero de fábrica. Ahora era algo más, juez, jurado y verdugo para aquellos que se aprovechaban de la gente que servía a su país. Y estaría observando, esperando en las sombras al próximo grupo de depredadores que necesitaran aprender que algunas personas no podían ser compradas, traicionadas o rotas. La marca de la serpiente y la daga era más que un simple tatuaje. Era una promesa de retribución que seguiría a cualquiera que se atreviera a traicionar esa confianza para siempre. Capítulo 8. El resurgir del Fénix. 6 meses después del colapso de la torre Meridian Systems, David se sentó en un pequeño café en Praga, leyendo informes de noticias sobre la investigación en curso. El FBI había recuperado suficiente evidencia de los servidores de la base de datos del edificio para exponer toda la conspiración. El senador Brian Gantz había sido despojado póstumamente de su cargo y beneficios. Los contratos de defensa de Darren House habían sido terminados. La familia criminal castellano había sido desmantelada por agentes federales. 23 veteranos de la división ECO habían sido vengados. Pero el trabajo de David no había terminado. Su teléfono encriptado vibró con un mensaje entrante. Nueva inteligencia. 3 objetivos adicionales identificados. Se solicita consulta inmediata. El mensaje era de Santiago, que se había establecido como un intermediario de inteligencia independiente después del incidente de Meridian. David respondió, ¿ubicación? Casa segura. Praga, Distrito 2. 1 hora. David terminó su café y caminó por las estrechas calles empedradas de la ciudad vieja. Praga se había convertido en su base de operaciones, una ciudad donde las transacciones en efectivo eran comunes y rara vez se hacían preguntas. Había establecido varias identidades aquí, cada una respaldada por antecedentes y documentación cuidadosamente elaborados. La casa segura estaba en un edificio centenario que había sido convertido en apartamentos. Santiago esperaba en una habitación en el 3er piso, rodeado de equipos informáticos y monitores de vigilancia. «Te ves diferente», observó Santiago mientras David entraba. David había cambiado considerablemente en los últimos 6 meses. Su cabello era más corto, su complexión más delgada por el entrenamiento constante. Lo más notable es que sus ojos se habían endurecido hasta convertirse en algo que incomodaría a la mayoría de la gente. El obrero de fábrica, David Matisse, estaba verdaderamente muerto, reemplazado por algo más primario y peligroso. «¿Qué tienes?», preguntó David, acomodándose en una silla. Santiago activó un gran monitor que mostraba fotografías y archivos. 3 personas que estuvieron involucradas en el programa de eliminación de la división ECO pero no estaban en el edificio Meridian esa noche. La primera fotografía mostraba a una mujer de unos 50 años con cabello gris y atuendo profesional. Viola Donovan, ex jefa de sección de la CIA. Ella fue quien originalmente identificó a los veteranos de la división ECO como posibles riesgos de seguridad. Se retiró el año pasado con todos los honores. Actualmente vive en Suiza. La segunda imagen era de un hombre más joven en uniforme militar. Coronel Will Ellis, enlace de inteligencia del Pentágono. Proporcionó apoyo logístico para las operaciones de eliminación, incluidas historias de coartada y documentación falsa. Actualmente asignado al Comando Europeo en Alemania. La tercera fotografía hizo que la mandíbula de David se tensara. Mostraba a un hombre de unos 60 años con cabello plateado y un porte distinguido. Senador Ted Ingram, presidente del Comité de Servicios Armados. Autorizó el financiamiento del presupuesto negro que pagó todo el programa. Todavía en el cargo, todavía votando sobre asignaciones militares. David estudió los archivos durante varios minutos. ¿Por qué no estaban en la celebración? Donovan estaba de viaje en Europa. Ellis asistía a una conferencia de la OTAN en Bruselas. Ingram estaba en una recaudación de fondos de campaña en su estado natal. Suerte para ellos, tal vez. O tal vez sospecharon algo y se mantuvieron alejados deliberadamente. David consideró esta posibilidad. Los 3 objetivos eran todos funcionarios de alto rango con décadas de experiencia en operaciones de inteligencia. Era posible que detectaran señales de que su conspiración estaba comprometida y hubieran optado por no asistir a la reunión de Meridian.
¿Cuál es su estado actual? Donovan vive en una villa a las afueras de Ginebra, supuestamente retirada pero manteniendo contacto con varias redes de inteligencia. Ellis ha sido reasignado a un trabajo de escritorio pero todavía tiene acceso a archivos operativos clasificados. Ingram se presenta a la reelección y mantiene sus cargos en el comité. David se recostó en su silla, procesando las implicaciones. Estas 3 personas sabían que estaba vivo y activo. Probablemente habían estado esperando represalias desde el incidente de Meridian. Estarían preparados, protegidos y serían peligrosos. Necesito inteligencia actual sobre sus arreglos de seguridad, rutinas diarias y vulnerabilidades. Ya estoy trabajando en ello, respondió Santiago. Pero David, estos no son como los otros. No son criminales o contratistas que buscan ganar dinero. Son profesionales de la inteligencia de carrera con recursos gubernamentales y décadas de experiencia. Ir tras ellos será exponencialmente más peligroso. Participaron en el asesinato de mis colegas. Eso los convierte en objetivos justos. Santiago asintió, habiendo esperado esta respuesta. Viola Donovan primero. ¿Por qué? Es la más aislada y potencialmente la más vulnerable, pero también es la que más sabe sobre las operaciones de la División Echo. Si alguien sabe sobre otros operativos supervivientes, sería ella. David se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el horizonte de Praga. Establece vigilancia sobre los 3 objetivos. Quiero saber todo sobre sus vidas, sus hábitos, sus miedos. Y luego David se volvió hacia Santiago, y su amigo vio algo en sus ojos que lo hizo retroceder inconscientemente. Luego les voy a recordar por qué los operativos de la División Echo eran considerados los hombres más peligrosos del mundo. Durante las siguientes 3 semanas, David realizó un reconocimiento intensivo de sus objetivos. La villa de Viola Donovan en Suiza era una fortaleza rodeada de seguridad privada y sofisticados sistemas de vigilancia. El coronel Ellis vivía en una base militar de E.U. en Alemania, protegido por protocolos de seguridad del ejército y nunca viajaba solo. El senador Ingram estaba constantemente rodeado de protección del servicio secreto y rara vez aparecía en público sin barridos de seguridad avanzados. Los 3 habían estado esperando claramente represalias y habían tomado las precauciones adecuadas. Pero David tenía ventajas que ellos no podían anticipar. Su entrenamiento en la División Echo había incluido técnicas de infiltración que no se enseñaban al personal militar o de inteligencia regular. Más importante aún, tenía recursos que ellos no conocían, otros exoperativos que habían sobrevivido al programa de eliminación al pasar completamente a la clandestinidad. Un jueves por la noche de noviembre, David recibió un mensaje codificado en un punto de entrega muerto en Viena. El mensaje contenía una sola frase: los lobos se están reuniendo. Era una señal que había estado esperando recibir durante meses. En algún lugar, otros veteranos de la División Echo habían sobrevivido a la conspiración y estaban listos para contraatacar. A la mañana siguiente, David viajó a un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. Adentro, encontró a 3 hombres esperándolo, rostros que reconoció de su tiempo en la División Echo. Echo 42 informando, dijo el primer hombre, un veterano alto y con cicatrices llamado Ross Huff. Echo 99 operativo, añadió el segundo, un operativo compacto y de aspecto peligroso llamado Javier Kramer. Echo 13 listo para órdenes, concluyó el tercer hombre, alguien que David recordaba como Toby Lynn. David sintió algo removerse en su pecho que no había experimentado desde la fábrica, un sentido de pertenencia, de hermandad. Estos hombres habían sobrevivido a la misma traición que él, perdido a los mismos colegas, sufrido las mismas pérdidas. ¿Cómo?, preguntó David. Ross Huff respondió. Nos hemos estado cubriendo las espaldas desde que comenzó la eliminación. Cuando Santiago lanzó sondas a través de las viejas redes, decidimos que era hora de hacer contacto. ¿Hay otros? Quizás, dijo Javier. Hemos identificado a 3 posibles adicionales, pero se han escondido tan profundamente que no podemos estar seguros de que sigan vivos. David les informó sobre los 3 objetivos restantes y sus planes para tratar con ellos. Los otros operativos escucharon sin comentar, absorbiendo los detalles tácticos y preparándose para lo que todos sabían que sería su misión final. Esto ya no se trata de venganza, concluyó David.
Se trata de asegurar que lo que les pasó a nuestros colegas nunca le pase a nadie más. Toby Lynn asintió sombríamente. Los lobos se están reuniendo, hermano, y es temporada de caza. Por primera vez en meses, David sonrió genuinamente. Ya no estaba solo. Había recuperado a su manada, y tenían una presa que cazar. Los 3 objetivos que pensaban que habían escapado de la justicia estaban a punto de aprender que los operativos de la División Echo nunca olvidaban a los suyos. Y cuando cazaban juntos, nada podía detenerlos. La fase final del ajuste de cuentas estaba a punto de comenzar. Capítulo 9, la última cacería. La operación comenzó al amanecer del 15 de diciembre, con 4 veteranos de la División Echo lanzando ataques simultáneos en 3 países. Fue el tipo de asalto coordinado que había hecho legendaria a su unidad en la comunidad de inteligencia, preciso, abrumador y absolutamente letal. En Suiza, David se acercó a la villa de Viola Donovan a través de la niebla matutina, sus movimientos invisibles para los sofisticados sistemas de vigilancia que Rorschach había comprometido desde una ubicación a 2 millas de distancia. El equipo de seguridad privada nunca lo vio venir. En Alemania, Javier Kramer se infiltró en la base militar de E.U., donde estaba destinado el coronel Will Ellis, usando credenciales que habían sido cuidadosamente falsificadas para mostrarlo como un inspector del Pentágono realizando una auditoría de seguridad sorpresa. En Washington, D.C., Toby Lynn se posicionó fuera del hotel donde se alojaba el senador Ted Ingram para las audiencias del comité, mezclándose perfectamente con la multitud de cabilderos y operativos políticos que llenaban las calles de la ciudad. Los 3 objetivos habían estado viviendo con miedo durante meses, esperando represalias pero sin saber nunca cuándo ni cómo llegarían. Su paranoia los había vuelto predecibles, siguiendo rígidos protocolos de seguridad que en realidad los hacían más fáciles de rastrear. David fue el primero en alcanzar su objetivo. Viola Donovan estaba desayunando en la terraza de su villa cuando David se materializó desde las sombras como un fantasma. Sus guardaespaldas estaban inconscientes o muertos, sus comunicaciones por radio cortadas. Estaba completamente sola con el hombre al que había ayudado a marcar para la muerte. «Hola, Viola», dijo David con calma, acomodándose en la silla frente a ella. «Hermosa mañana, ¿no es así?» La mano de Donovan se movió lentamente hacia la pistola que guardaba en su bolso, pero el arma de David ya apuntaba a su pecho. «Yo no lo haría», dijo. «Necesitamos tener una conversación primero». «Se supone que estás muerto», susurró ella. «Se supone que mucha gente está muerta. 23 operativos de la División Echo, por ejemplo. Pero de alguna manera todos murieron mientras yo sigo aquí. Curioso cómo funcionó eso». Donovan se enderezó en su silla, tratando de proyectar la autoridad que una vez había ejercido como jefa de sección de la CIA. «No puedes probar nada. La investigación de Meridian me exculpó de cualquier implicación. La investigación te exculpó porque no estabas en la celebración. Pero tengo los archivos de Lon McLaughlin. ¿Recuerdas? Cada correo electrónico que enviaste, cada operación que autorizaste, cada operativo eco que marcaste para su eliminación». David colocó una tableta en la mesa entre ellos, mostrando páginas de documentos clasificados. «¿Quieres ver la orden que firmaste autorizando mi asesinato? Es bastante detallada. El sujeto representa un riesgo de seguridad significativo debido al conocimiento operativo y al perfil psicológico. Se recomienda la terminación inmediata utilizando el protocolo de infiltración basado en el cónyuge». El rostro de Donovan se puso pálido al leer sus propias palabras. Eso estaba clasificado en los niveles más altos. «¿Cómo?» «Porque soy muy bueno en lo que hago, Viola. Y lo que hago es eliminar amenazas a la seguridad nacional. Lo que nos lleva a nuestra situación actual». El teléfono de David vibró con un mensaje de texto. «Objetivo 2 asegurado. Esperando instrucciones». Otro zumbido. «Objetivo 3 bajo custodia. Listo para la fase final». David le mostró a Donovan los mensajes. «Mis colegas acaban de capturar al coronel Ellis y al senador Ingram. Los 3 arquitectos del programa de eliminación de la División Echo están ahora bajo nuestra custodia». «¿Qué quieres?» «Lo mismo que quería de todos los demás involucrados en esta conspiración». «¿La verdad?»
David activó la función de grabación de la tableta. Háblame de las otras operaciones. Háblame de las conexiones de inteligencia extranjera. Háblame de los políticos y contratistas que no estaban en el edificio Meridian. Durante la siguiente hora, Viola Donovan proporcionó una confesión completa detallando una conspiración que llegaba a los niveles más altos del gobierno de EU e involucraba a agencias de inteligencia de 4 países diferentes. El programa de eliminación de la división ECO había sido solo un componente de un esfuerzo mayor para controlar y eliminar activos militares independientes. Cuando terminó, David subió la grabación a servidores seguros en 12 países diferentes, asegurando que la información nunca pudiera ser suprimida o destruida. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Donovan. Ahora pagas el precio por asesinar a mis amigos. El teléfono de David sonó. Era Santiago, llamando desde Praga. Las 3 confesiones han sido subidas y distribuidas, informó Santiago. La comunidad de inteligencia está en completo caos. Se han iniciado 6 investigaciones diferentes, y hay rumores de audiencias en el Congreso. Bien. ¿Alguna noticia sobre los otros posibles supervivientes? Sí, de hecho. 2 operativos ECO más han hecho contacto a través de las viejas redes. Solicitan extracción y protección. David sonrió. 2 más de sus colegas habían sobrevivido a la purga, elevando el total a al menos 6 veteranos de la división ECO que habían escapado del alcance de la conspiración. ¿Y nuestra situación actual? Tienen quizás 6 horas antes de que todas las agencias de inteligencia del mundo comiencen a cazarlos. Las confesiones que obtuviste implican a personas en los niveles más altos del gobierno. Entendido. David terminó la llamada y miró a Viola Donovan. Es hora de irse, Viola. ¿A dónde? A un lugar donde puedas pensar en los 23 hombres que ayudaste a asesinar. A un lugar donde puedas considerar las consecuencias de traicionar a personas que sirvieron a su país con honor. David escoltó a Donovan a un vehículo donde Rorschach esperaba. Escenas similares se desarrollaban en Alemania y Washington mientras el coronel Ellis y el senador Ingram eran transportados a un lugar donde enfrentarían el juicio final. El monasterio abandonado en las montañas checas había sido elegido cuidadosamente, remoto, defendible y completamente fuera de la red. Fue aquí donde los 4 operativos ECO llevaron a sus prisioneros para la fase final de su misión. Los 3 arquitectos del programa de eliminación de la división ECO fueron asegurados en celdas separadas, cada una insonorizada y a prueba de fugas. Habían confesado sus crímenes, proporcionado evidencia de la conspiración más amplia e identificado objetivos adicionales para futuras operaciones. Ahora, enfrentarían el mismo destino que habían impuesto a 23 operativos leales. ¿Alguna última palabra?, preguntó David a Viola Donovan mientras preparaba la inyección. Ella lo miró con una mezcla de miedo y desafío. ¿Crees que esto te convierte en un héroe? Eres solo otro asesino. Quizás, respondió David. Pero soy un asesino que cumple sus promesas. Prometí a mis colegas muertos que sus asesinatos serían vengados. Promesa cumplida. La inyección fue rápida e indolora, más misericordia de la que las víctimas de Donovan habían recibido. Escenas similares se desarrollaron en las celdas adyacentes mientras los otros 3 operativos administraban justicia al coronel Ellis y al senador Ingram. Cuando todo terminó, los 4 veteranos de la división ECO se pararon fuera del monasterio, mirando las estrellas visibles a través del claro aire de la montaña. ¿Y ahora qué?, preguntó Rorschach. David consideró la pregunta. La amenaza inmediata había sido eliminada, pero la inteligencia de Santiago sugería que otras conspiraciones ya se estaban formando. Siempre habría personas que creyeran que podían usar y desechar activos militares sin consecuencias. Ahora hacemos lo que la división ECO siempre ha hecho, respondió David. Cazamos a los monstruos que se esconden en las sombras. Protegemos a las personas que no pueden protegerse a sí mismas, y nos aseguramos de que cualquiera que piense en traicionar a los guerreros de América sepa exactamente lo que les sucederá. Javier Kramer asintió. Los lobos han vuelto al negocio. Pero lo hacemos de manera diferente esta vez, continuó David. Sin supervisión gubernamental, sin interferencia política, sin bajas civiles. Cazamos solo a aquellos que lo merecen.
Durante los días siguientes, los 4 operativos establecieron una nueva organización, una red privada de inteligencia y aplicación de la ley financiada con activos que habían recuperado de sus objetivos. Reclutaron a otros veteranos supervivientes de la división ECO, expandieron sus capacidades y comenzaron a identificar nuevas amenazas. Las agencias de inteligencia del mundo nunca encontraron los cuerpos de Viola Donovan, el coronel Ellis o el senador Ingram. La investigación oficial concluyó que habían huido del país para evitar ser procesados por sus roles en la conspiración. Pero en las sombras, una nueva leyenda comenzó a extenderse. Historias de hombres que aparecían sin previo aviso, que no podían ser comprados ni intimidados, que cazaban a aquellos que se aprovechaban de los inocentes. Historias de operativos marcados con el símbolo de una serpiente enroscada en una daga. David Matisse, el obrero de fábrica que solo quería una vida tranquila con su esposa, estaba verdaderamente muerto. Lo que había surgido de esa traición era algo mucho más peligroso, un hombre que había encontrado su verdadero propósito en proteger a otros del tipo de traición que había sufrido. La marca de la serpiente y la daga ya no era solo un tatuaje. Se había convertido en una promesa, una advertencia y una garantía de justicia para aquellos que se creían intocables. Y en la oscuridad donde cazaban los depredadores, Eco 77 y su manada observaban, esperando, listos para recordar a cualquiera que necesitara la lección que algunas traiciones conllevaban un precio que nunca podría evitarse o olvidarse. El ajuste de cuentas estaba completo, pero la caza continuaría para siempre. En las sombras, los lobos siempre estaban observando. Epílogo. Un año después, David estaba de pie en un acantilado con vistas al mar Mediterráneo, leyendo un titular de periódico: Investigación del Congreso expone conspiración de inteligencia masiva. El programa de eliminación de la división ECO había sido completamente expuesto, resultando en renuncias, procesamientos y una revisión completa de la supervisión de la inteligencia militar. Su teléfono vibró con un mensaje de Santiago. Nuevo objetivo identificado. Exdirector de la CIA involucrado en red de trata de personas. ¿Interesado? David miró el mensaje por un largo momento, luego respondió: envía detalles. Algunas personas nunca aprendían que ciertas líneas nunca debían cruzarse, pero David y su manada siempre estaban listos para enseñarles. La caza continuaba. Aquí es donde termina nuestra historia. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla, y nos vemos.